esta mañana tengo un comentario que hacerles. Un comentario que está incompleto. Un comentario que necesita explicación. Porque lo cierto es que así somos los humanos. Los humanos somos como este comienzo mío, incompleto. Porque si yo les digo así somos los humanos, usted me pregunta, ¿qué quiere decir eso? ¿Así somos cómo? ¿Cómo es que somos? ¿Cómo somos los humanos? Y le voy a explicar cómo somos los humanos. Los humanos somos humanos. Somos de carne y hueso. La Biblia, que es la única fuente de autoridad completa, nadie entiende las cosas espirituales si no lee la Biblia. Hay infinidad de personas que están en una búsqueda espiritual, pero están buscando en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque la Biblia es el libro que alega y que profesa ser la revelación de Dios al hombre. Que hay un solo Dios. Dicho sea de paso, hay un solo Dios y no es tuyo, ni es mío, es de todos. Dios no tiene religión. Dios no tiene ninguna afiliación. Dios es para todos. Pero tenemos que buscar a Dios bajo los términos de Él. Las reglas del juego las pone Dios. Y Dios dice que Dios se revela al hombre a través de su palabra. Y que la Biblia es la revelación de Dios al hombre. Y en la Biblia encontramos nosotros las grandes doctrinas bíblicas. ¿Cuáles son las grandes doctrinas bíblicas? Según mi entendimiento hay 9. La gran doctrina de la teología propia, que es la doctrina, todas las enseñanzas bíblicas acerca de Dios el Padre. Cristología, que es toda la enseñanza teológica acerca de Jesucristo. Neumatología es la doctrina, la enseñanza acerca del Espíritu Santo. Amartología, la doctrina del pecado. Soteriología, la doctrina sobre la salvación. Angelología, la doctrina sobre los ángeles. Escatología, la doctrina de las últimas cosas. Y me falta una, que es de la que quisiera hablarles a ustedes hoy, que la conocemos como antropología, que es toda la enseñanza bíblica acerca del hombre, del ser humano. ¿Quién sabe verdaderamente cómo somos los seres humanos? Dios. Y usted y yo a veces tenemos una noción, una noción. Así somos los humanos. ¿Cómo somos? Imperfectos. Somos imperfectos. ¿Cuántos conocen a algún ser humano imperfecto cerca de ustedes? A ver. ¿Cuántos opinan como yo que así somos los humanos de imperfectos? Una última pregunta, la más difícil. ¿Sería usted capaz de decir, así soy yo? Así soy yo. Somos imperfectos, somos humanos. Por eso todos necesitamos un Salvador. Aquí nadie se salva a sí mismo. Nosotros necesitamos encontrarnos con el Salvador para poder pasar de esta vida a la próxima. Necesitamos los humanos imperfectos encontrar a alguien que nos perdone todos nuestros pecados. Porque lo cierto es que ¿cuántos hemos pecado? ¿Qué dice la Biblia? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos? Todos. ¿Qué dice Romanos capítulo 3, versículo 10? Ciertamente no hay justo, no hay ni siquiera uno. Todos somos imperfectos. El rey Salomón escribió el libro de Eclesiastés
Alejandro, ¿me pudieras poner Eclesiastés 7:20? Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20. Miren cómo lo comunicó el rey Salomón. Ciertamente, o sea, de seguro, no hay un hombre, no hay uno que haga el bien y que nunca peque. ¿Cuántos existen de esa raza? No hay ni uno. No hay un hombre que haga el bien y nunca peque. Así somos los humanos. Yo quisiera hoy que usted pudiera ubicar a todos los seres humanos en la misma categoría. Porque nosotros padecemos de grandes desengaños, de grandes desilusiones. Porque a veces las personas de quien más esperábamos cierta conducta, cierto trato, cierto comportamiento o cierto ejemplo, esas personas nos defraudan. ¿Alguna vez ha sido usted defraudado por alguien que usted esperaba más? Nos pasa con familia, nos pasa con personas muy allegadas, nos pasa con personas que respetamos, que admiramos. Nos pasa, ¿pero por qué nos pasa? Porque así somos los humanos, que nos hacemos ilusiones que no debíamos de hacerlo. Una. Y dos, porque las personas de quien nos ilusionamos se nos olvida que son humanos y meten el delicado pie. ¿Cuántos meten el delicado pie? Todos, en algún momento, todos los días. Todos nosotros tomamos docenas de decisiones, todos los días, cada día de nuestra vida tomamos decisiones, pero algunas son de gran trascendencia, otras son sencillas. Y lo cierto es que hay veces que las decisiones que tomamos, como somos humanos, no son las buenas. ¿Por qué? Porque la distancia entre un error y nosotros, ¿saben cuál es? La distancia entre un error y nosotros, ¿saben cuál es? Es una mala decisión. A veces los cristianos pensamos que algunas personas no pecan o que pecan menos que nosotros, que pecan menos. Usted se ha hecho la idea de que alguna persona que usted conoce, porque usted lo tiene en gran estima, usted piensa que peca menos o que tiene menos deseo de pecar que usted. ¿No será que tal vez tiene más deseo que usted? Porque mientras más uno reprime los deseos carnales que batallan contra el alma, más ganas tiene de soltarse el moño, si lo tuviera. Si tuviera moño para soltárselo. Y muchas veces nosotros esperamos que algunas personas se comporten de cierta manera, pero cuando otros se comportan de esa manera, no nos molesta, no interrumpe nuestra vida, nuestro pensamiento. Yo conozco personas que se han desilusionado de Dios. Óigame lo que les voy a decir. Conozco personas muy cercanas a mí, que las conozco demasiado bien, se han desilusionado de Dios porque personas en quien ellos depositaron su confianza le defraudaron, no hicieron lo que esas personas tal vez alegaban hacer, o lo que la persona que fue desilusionada y recibió un gran chubasco en su corazón pensaba que esas personas debían hacer. Y conozco personas que están en una crisis espiritual, que han puesto a Dios en tela de duda porque los cristianos les han fallado. Y hay personas que abandonan su fe o que tienen gran duda de Dios porque los que representan a Dios no se han comportado como ellos suponían que debían de comportarse. Bueno, pues yo estoy aquí esta mañana para decirle que el más pinto,
que el más pinto, que el más lindo, que el más alto, que el más famoso, que el más popular, que el que parezca ser más espiritual. Ese, en el momento que usted menos los espera, hace así mismo y se desliza con una cascarita de plátano. Y usted lo ve y usted dice, ¿cómo? ¿Cómo? Y eso es cristiano. Porque nosotros muchas veces endiosamos a los cristianos. Los seres humanos tenemos el grave error, cometemos el grave error aquí, intelectual, mentalmente, de nosotros endiosar a los hombres y muchas veces de humanizar a Dios. Miren qué clase de rollo es. Endiosamos a los hombres y humanizamos a Dios. No, Dios sí es Dios y el hombre es el hombre, de carne y hueso. Los cristianos, en las últimas semanas, el domingo pasado, ustedes oyeron el mensaje acerca de cómo el diablo nos ataca. Tenemos un enemigo astuto que nos pone obstáculos para que nosotros tropecemos y nos caigamos. ¿Por qué? Porque el diablo sabe cómo desacreditar a Dios. El diablo sabe cómo lograr nuestro caer para él poder entonces acusarnos y decir, mira, el diablo sabe. Nosotros no debemos de ignorar sus maquinaciones. Y nosotros sabemos que el diablo nos está tentando. ¿Con qué frecuencia? Yo le dije hace 2 semanas que si usted no sabe que está siendo tentado por el diablo, usted necesita examinar bien la teología suya. Si usted piensa que el diablo está de vacaciones allá en Fiji, tomándose una piña colada, se equivoca. El diablo está vivo y activo todos los días, sobre todo en los cristianos, porque si el diablo nos hace caer, desacredita a Dios. Y los cristianos estamos siendo tentados diariamente, constantemente. En otras palabras, óiganme bien ahora, usted sabe a qué distancia estoy yo de pecar en cualquier momento de mi vida. ¿A qué distancia está el pecado de mí en cualquier momento? Y si lo digo de mí, lo digo de usted también. ¿A qué distancia está el pecar de mi persona? Está tan cerca como una mala decisión. ¡Una! No hay un hombre que haga el bien y nunca peque. Entonces, necesitamos ubicar bien a las personas. Yo quiero que ustedes ubiquen bien a todas las personas y luego les voy a contar por qué les cuento todo esto. Pero yo quisiera utilizar hoy como vamos a decir, el lienzo de lo que voy a intentar dibujar con mis palabras, con este mensaje. Lo que estoy intentando dibujar y pintar delante de ustedes, voy a utilizar como lienzo, como trasfondo, voy a utilizar una historia que leí recientemente porque he estado leyendo los evangelios otra vez, repasando Mateo y Marcos, Lucas, Juan, y estoy en el libro de los Hechos. Y uno de mis capítulos favoritos lo he leído recientemente y pienso que todo esto que tengo una cantidad de pensamientos aquí dándome vueltas, Y Hechos capítulo 10 es uno de mis capítulos favoritos en la Biblia. Hechos capítulo 10. La historia de Hechos capítulo 10 tiene a varios personajes importantes. Tiene a un hombre importante en el capítulo 10 del libro de los Hechos que se llama Cornelio. Cornelio era un soldado romano, era un centurión, no era judío, era un romano con una característica muy interesante que dice que era temeroso de Dios y piadoso. Un día vamos a hablar de eso, de lo que significa un hombre que todavía no conoce a Cristo y sin embargo tiene una inclinación natural hacia Dios.
Dice que era temeroso de Dios. Cornelio, soldado romano, tiene que haber sido duro como el hierro, porque para ser un centurión romano, esa era el grupo élite del Imperio Romano. Eran los soldados mejor preparados, el centurión. Y Cornelio era un centurión romano. El otro personaje importante en Hechos capítulo 10 es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro. El apóstol Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro, uno de los primeros pescadores que el Señor llamó para que lo siguiera. Pedro, pero Pedro era el bocón, el hablantín, el que hablaba antes de pensar. Y el Señor le dijo: Pedro, no, yo nunca te voy a abandonar, Señor. Pedro, antes que el gallo cante, esta noche me vas a negar 3 veces. ¡Jamás! Lo negó 3 veces. Pedro dice que lloró amargamente. Pedro. Y Pedro lo encontramos en Hechos capítulo 10. El primer sermón que se predica en el libro de los Hechos lo predica Pedro. Se salvan 3,000 personas en Jerusalén. Y el primer sermón que se le predica a personas que no eran judíos, que no eran de origen, de nacionalidad judía, eran gentiles, es Pedro. ¿Y dónde aparece eso? En Hechos capítulo 10. ¿Y a quién le predica? A un grupo de personas que había congregado en su casa nada menos que Cornelio el romano, el soldado, el centurión. Ese es mi lienzo, porque hay algo en este pasaje que yo quiero que le penetre, yo quiero que se les impregne en la cabeza. Yo quiero que hoy ustedes salgan de aquí claros, con un punto. Quizás no puedan llevárselo todo, pero uno. Y es que todos los seres humanos somos imperfectos. El mismo Salvador que tú necesitas para ir al cielo es el que necesito yo. El mismo Salvador que te salva a ti, cuya sangre te limpia de pecado, es el mismo Salvador que necesitaba Billy Graham, que es considerado el evangelista de mayor fama en el siglo XX. Billy Graham decía él decía, no hablaba español, no tenía ese privilegio. Miren qué problema es. Tenían que traducirle cuando iba a hablar, a predicar a algún lugar, y él decía, I'm just a Billy Goat. Billy Graham, Billy Goat. Un Billy Goat es un chivo viejo con la barba, a Billy Goat. Porque él reconocía que el mérito, quien se lo merecía, era el Señor Jesucristo. Y así es. Porque el mundo nuestro, el mundo cristiano, se ha puesto tan pequeño que ustedes tienen infinidad de estaciones de radio que ustedes oyen a tremendos pastores y que hablan de lo más lindo y que citan la Biblia. Y ustedes tienen estaciones de televisión que les entra a ustedes por el cable, docenas de estaciones de televisión, y ustedes ven a predicadores, a iglesias que son mega iglesias, que tienen miles de miembros. Y uno dice, ¡qué maravilla! Esos son pecadores como tú y como yo, que necesitan al Salvador igualito que tú y que yo. Nosotros no sabemos todas las presiones que tienen las personas, porque uno no sabe lo que le está pasando en la vida privada de nadie. Lo que pasa dentro de las 4 paredes de cada uno de nuestros hogares no lo sabe nadie. Y una cosa es lo que parece y otra cosa es lo que es. Oro parece, plata no es. Y el que no lo sepa, bien bobo es. ¿Qué le parece? Tremenda adivinanza esa. Pero lo cierto es que lo que le pase a cualquier cristiano a mí no me debe sacudir, no me toma de sorpresa.
Yo lo he visto todo. Yo lo he visto todo en la iglesia. Transvestistas, homosexuales, lesbianas, abusadores de niños, todo lo he visto, drogadictos, de todo, de todo, de todo, de todo. ¿Qué no he visto yo? Divorcio. Bravucones. Aquí hay un hermano que yo quiero mucho. Hace muchos años que pasó esto, pero ese hermano, cuando se ponía bravo, tenía tantos problemas con la ira, era iracundo, que entonces empujaba a la mujer y era agresivo con la mujer. Y vinieron a hablar conmigo, ella vino a hablar conmigo y yo le dije, venga, chico, si tú eres tan guapo, ¿por qué tú cuando estás bien bravo no abres la puerta de tu casa? Y sale y al primer hombre que pase dice, contigo mismo es con quien me quiero enredar ahora, y te quita la cosquilla. Parece que el tipo se quedó con la idea. Y viene un día, pasaron 2 años y viene un día y me dice, ay Freddy, fulano, ¿qué te pasó? Ay Freddy, ay Freddy. ¿Pero qué te pasó? Me dice, ¿tú te acuerdas lo que tú me dijiste? ¡Ay, Freddy! Salí de mi casa con el tráfico horrible, un tranque de automóviles y yo apurado, y viene un tipo y se me pone adelante. Y cogí una ira. ¡Pi, pi, pi! Y vi que no me contestó. Y entonces pues me envalentoné. No me digas qué te pasó. ¡Ay, Freddy! Y entonces cuando paró en el próximo semáforo, me le pegué en el automóvil. Y me le volví a pegar. Iba una mujer al lado de él y la mujer se bajó y le dijo, please, go away, go away. Y yo dije, me tiene miedo. Y se envalentonó más. Y volvió a agitar al que venía adelante, que se le había metido. Y dijo, ay, Freddy. El tipo abrió la puerta y se bajó. Y yo agarré un aparato de gato que tenía en el automóvil. Y me bajé con el aparato de hierro aquel. Chico, y en menos de 5 segundos me quitó el aparato de hierro aquel. Me tiró al piso y se sentó arriba de mí. De espalda se sentó y empezó a darme piñazo en la cabeza. Ping, pan, ping, pan, ping, pan, ping, pan. Y la mujer metida gritando, ¡ay! ¡No mata! Ping, pan. Dice Freddy, cuando ya tienen que haberle dolido las manos. Y yo que iba para el trabajo, terminé. Y dice, no sabía si para el trabajo o para el hospital. Tuve un dolor de cabeza 1 mes. Y yo le dije, no me digas. Me alegro. ¡Ay! ¡Qué pastor más maligno! Así somos. Óigame, Remedio Santo. ¿Qué usted cree? ¿Aprender una leccioncita? Somos así. La distancia entre un error está cerca de nosotros. Pero esta historia, quiero hacérselas breve. Cornelio recibe una visión del Señor. Un ángel se le aparece y le dice, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han llegado a los oídos de Dios. Y esto es lo que Dios te manda. Vivía en Cesarea, ciudad, dicho sea de paso, que el rey Herodes construyó con tremendo puerto para congraciarse con el César. Y le puso Cesarea, allí a la orilla del mar Mediterráneo en Israel. Cesarea. Allí vivía Cornelio, había un destacamento de soldados allí. Allí vivía Cornelio, el centurión romano. Dios le dice a través del ángel, esto es lo que tienes que hacer. Manda a buscar en Jope a un tal Simón llamado Pedro.
mándalo a buscar y tráelo a Cesarea, que él te va a decir lo que tienes que hacer. Dios le estaba revelando cómo Cornelio podía oír la verdad del evangelio y recibir a Jesucristo. Cornelio manda un grupo de sus siervos o de sus soldados, y los que han ido a Israel saben que entre Cesarea y Jope hay una distancia, pero está relativamente cerca, pero a pie, subiendo y bajando todas esas lomas, llegaron y el Señor le había guiado a dónde tenían que llegar, a exactamente a qué calle tenían que llegar para buscar al tal Simón llamado Pedro. Allí estaba Pedro orando y el Señor le dice: Simón, he enviado a unos hombres que vengan a buscarte. Ve y no hagas preguntas. Ve sin vacilar, que los he enviado yo. Llegan. ¿Dónde está Simón? Aquí estoy. Nuestro amo Cornelio te ha mandado a buscar. Vengan, y los hospeda en su casa. Era de noche y a la mañana siguiente salen. Quiero que vean cómo continúa la historia. Hechos capítulo 10. Miren lo que dice el versículo 23, Alejandro. Hechos 10, 23 dice que Pedro, cuando llegaron aquellos enviados de parte de Cornelio, les hace entrar, los hospeda, y al día siguiente, levantándose, se va con ellos. Pero Pedro no se va solo, se va con un grupo de otros hermanos. En aquel momento nada más que habían judíos creyentes. Los que habían recibido a Jesucristo eran todos judíos. Los primeros cristianos eran todos judíos. Todavía no se habían abierto las puertas para los gentiles. Pero Dios estaba a punto de abrir las puertas para que los judíos entendieran que la salvación que Dios había planeado no era solamente para los descendientes de Israel, sino para toda persona. ¿Por qué? Porque dice Juan capítulo 1 que Jesucristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Gracias a Dios. No le dan gracias a ustedes a Dios, que ustedes son de quién sabe dónde. ¿Qué clase de mezcla hay aquí de gente? ¿Saben lo que quiere decir gentil? Los pueblos. En otras palabras, dicho en el castellano nuestro, una gentuza de quién sabe dónde. Nosotros somos gentuza. Somos gentuza. Y el Señor, en su misericordia, nos injertó en el tronco verdadero que se llama Jesucristo. Nosotros, gentuza, el Señor puso a un lado al pueblo de Israel y nos ha injertado a nosotros, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. El Señor dijo: pues si mis invitados no vienen a la boda de mi hijo, abran las puertas y salgan para la calle e inviten a todo el que quiera venir, que están todos invitados a venir y sentarse a la mesa. Y a esa mesa hemos venido a comer tú y yo, a sentarnos en el gran banquete de Dios el Padre. Dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. Y esta historia es la primera vez donde eso ocurre. Y la gentuza que Dios le iba a abrir la puerta era nada menos que Cornelio, un romano, que debe haber sido una bala perdida como soldado. Debe haber sido un hombre tosco, fuerte. Sin embargo, era temeroso de Dios. Qué interesante. Qué interesante. Y Dios conoce los corazones. Y cuando Dios sabe que tú y yo tenemos un corazón para Dios, Dios nos hace llegar la verdad. ¿Por qué? Porque el que busca lo va a hallar. Y al que toca se le va a abrir. Y Cornelio estaba tocando. Entran, los hace pasar a la mañana siguiente. Dice que va Pedro con Cornelio. Y con un grupo de judíos que Pedro se lleva consigo. Al otro día llegan a Cesarea y entran en Cesarea. Y Cornelio, ¿saben cómo estaba Cornelio? Que no durmió toda la noche.
porque se le había aparecido un ángel. ¿Usted se imagina qué se habrá imaginado Cornelio que venía? Era algo fuera de este mundo. Pedro, el que Dios manda a buscar, el ángel le dice: vete y busca a fulano en la calle tal, que ahí va a estar. Y era Pedro. Cornelio tiene que haberse imaginado que Pedro era Superman. Era Superman. Era el emisario de Dios. Pedro. ¿Y qué era Pedro? ¿Qué era Pedro? ¿Qué era Pedro, mis hermanitos? ¿Qué era Pedro? Un tipo que cuando pescaba se desnudaba, se quitaba la ropa. ¡Qué calor tengo! Y se quedaba en calzoncillo. Y cuando el Señor vino de respeto, se tiró al agua. Señor, aléjate de mí, que soy pecador. Pedro, el bocón. Viene Pedro. Dice que entran en Cesarea. ¿Y quién estaba allí esperándolo como cosa buena? Cornelio. ¿Y qué había hecho Cornelio? Convocó a toda su familia y a todas sus amistades íntimas y dijo: lo que viene es tiza, lo que viene es candela. Que se me apareció el ángel y estaban esperando allí como cosa buena al emisario de Dios, que era Pedro. Llega Pedro, y cuando Cornelio ve entrar a Pedro, probablemente usted y yo hubiéramos hecho lo mismo, hubiéramos tenido la misma reacción. Oigan lo que pasó el próximo versículo. Dice que cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo. ¿Y qué hizo Cornelio? ¡Ay! A besarle los pies, a adorarlo. Tú eres el poder de Dios, gran poder de Dios. ¿Ha visto usted alguna vez a alguien adorar a hombres o adorar algo y rendirle culto y adoración a algo que solamente le correspondía a Dios? Eso fue lo que hizo Cornelio. Cornelio, sin darse cuenta, endiosó a Pedro. ¿Sí o no? Cuando usted se tira a los pies de alguien, usted lo está endiosando, ¿sí o no? Hay veces que nosotros endiosamos a personas sin tirarnos de rodillas. Los tenemos endiosados aquí. ¿Saben cómo le llaman eso? En la psicología moderna, eso le llama tener codependencia. Hay gente que se hacen codependientes de otros seres humanos. Y esos otros seres humanos los manipulan. Yo estoy aquí para decirle en esta mañana que usted hoy tiene que romper las cadenas de la codependencia. Porque si de alguien debemos estar codependientes es de Dios. Y nada más que de Dios. Y solamente Dios. Ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu hijo, ni tu amigo, ni el pastor, ni el pipi cigallo. Nadie. Nada más que Dios. Cornelio se tira a los pies de Pedro y lo adora. ¿Y qué creen ustedes que pasa? Ahí Pedro podía haber dicho: soy la candela. Mira lo que tengo aquí. Tengo tremendo grupo que lo manipulo y lo manejo como me da la gana. Pedro podía haberle pasado por alto ese momento de ignorancia a este pagano romano. Pero ustedes creen que se lo pasó. Que le pasó por ignorancia eso y dijo: tú verás que pronto lo disipulo y aprende. Miren lo que dice el próximo versículo. Mas Pedro lo agarró y ¿qué hizo? Lo puso en pie y le dijo: levántate, 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 Cornelio, que yo soy hombre de carne y hueso como tú. Yo quiero que en esta mañana todo ser humano, el que sea, que usted diga: ese es un hombre como yo. Lo que pasa en su vida, nosotros hemos tenido líderes políticos, caudillos, que han prometido villas y castillas, nos han hecho creer que ellos son el Mesías en la tierra. ¿Y qué ha pasado? Mentira tuya. Era un cuento de camino. Y nos enteramos décadas después de que todo aquello era
palabras nada más, que su vida privada y su vida y sus palabras públicas eran muy diferentes. Cualquier persona tiene una doble moral. Es más, que todos los que estamos aquí tenemos una doble moral. Porque ustedes no me van a enseñar la fealdad de su vida, ni yo se las voy a enseñar a ustedes, porque nosotros tratamos de proteger nuestra imagen. La última vez que usted le gritó a un familiar suyo adentro de su casa, era porque usted sabía que las ventanas estaban cerradas. Y dijo, nadie me oye. Y ahí me zafo el moño y me boto para el solar. Levántate que yo soy un hombre como tú, le dijo Pedro. Hay gente, óigame lo que les voy a decir, hay gente que nos repudia, que repudia el cristianismo, porque oigan cómo piensan. Ustedes los cristianos, la Biblia está llena de historias de gente malísima que están utilizando a Dios como un par de muletas, pero son malos. Pero ¿cómo tú vas a decir eso? Adán y Eva, malísimo. Caín mató a Abel. Abraham, cuando le convino, y Sara le dijo, no tengo hijo, llégate a mi esclava, le metió mano a Agar. Cuando Agar se puso un poquito arrogante con el niño, la botó. Los que leen la Biblia y la leen a su manera, llegan a esas conclusiones. La botó, fuera de aquí. A Sara, cuando fueron a la ciudad tal, dijo, no diga que tú eres mi esposa, di que tú eres mi hermana, para que no me hagan daño, no me vayan a cepillar. Jacob, fue lo más malo que hay. Jacob engañó al papá, se disfrazó de velludo, le dio la mala al hermano para tumbarle la bendición. Los hijos de Jacob, malos. Rubén se enredó con la concubina del padre. El otro mató a no sé quién. Los otros odiaron a su hermano y lo vendieron de esclavo. Malo. Moisés mató al egipcio. Salomón acabó. Y no me hables de David. Eso es retama de Guayacol. Malo. ¿Cómo hará la gente de otros países? Tendrán que buscar un diccionario cubano para entender estos dichos. Salomón, 700 esposas y 300 concubinas. No, hombre, no, eso es lo más malo que hay. Ustedes son unos farsantes y el cristianismo es una farsa. Y usted dirá, no, hombre, no, la gente respeta a los pastores. No me diga, déjeme leerle una cosita del Miami Herald. Porque hay tremenda candela en Miami. No hay que ir lejos. No hay que ir a la Biblia. Pastor de Miami era, dice el Miami Herald, acuérdense que el Miami Herald ni lee ni escribe. El Miami Herald es papel con tinta. O por lo menos antes era tinta. Ahora es tinta virtual. No, pero todavía ahí quedan alguna distribución de periódicos del Miami Herald. Pero son los editores, son los comentaristas, son los periodistas que escriben, que expresan el veneno que tienen por dentro, lo expresan porque quieren formar, quieren ir masajeando la opinión del pueblo. Y aquí dice, pastor de Miami, era un charlatán. Pero no importaba que fuera un charlatán mientras que apoyara a Trump y a los republicanos. Así que aquí, si usted simpatizaba con Trump, usted cae en esa categoría. Este cayó. ¿Por qué cayó? No les voy a leer todo, porque yo me he hecho el propósito. Yo hice un pacto con el Señor. Señor, el cristiano que diga que haga algo malo, yo no menciono su nombre.
porque tú te vas a encargar de él. Miren, la verdad más grande que hay, óiganla bien, óiganla, porque esto es para usted. La verdad más grande que hay, la más sobria que hay, es que tú un día vas a estar solito delante de Dios, dándole cuenta de tu vida. Y yo también. Y este también. No, que hay que dejárselo saber a otros. Déjale ese problemita a Dios. Ese no te corresponde a ti. Ocúpate tú del tuyo, mi hermano, que estás en candela. ¿Por qué? Porque este pastor prominente está en un divorcio feo. Divorciándose feo. Y lo que dicen aquí de él, dice que las acusaciones contra él de abuso emocional de su esposa, que habían desde hace tiempo indicios de que fulano era un charlatán. Cargos por parte de su esposa de abuso y de uso indebido de fondos. Las declaraciones juramentadas de divorcio de su exesposa revelan denuncias de engaño y de posiblemente actividad ilegal. Bueno, dicen que a buen entendedor pocas palabras. Ustedes se lo imaginan, ¿verdad? Ahora, esto es lo que opinan los incrédulos. Esto es lo que escriben para formar la opinión de otros incrédulos. Pero yo quiero que ustedes piensen, los que conocen a estas personas bien, ¿dónde está su fe hoy? Si habían puesto una confianza desmedida en un hombre y lo más fundamental de su vida, que es su hogar, se desintegra, ¿qué le hará la fe de personas que habían puesto su fe? Por eso dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo puedo, óigame bien, yo puedo apreciar, agradecer la obra de cualquier hombre, pero ningún hombre puede tomar el lugar que solamente le corresponde a Dios en mi corazón. En este caso, dice el pastor, y no lo acusa la esposa, de que él no ha cometido adulterio. No es culpable de infidelidad. Pero quieren que le diga algo. Hace muchos años mi pastor, me llega noticias un día a mí, ya había comenzado esta iglesia. ¿Te enteraste de qué? Bueno, fulano le pidió el divorcio a su esposa. ¿Cómo? ¿Con hijos? Sí. Pero eso no es todo. Fulano se enredó con fulana, que es su secretaria. Quien me enseñó, nadie me ha enseñado a mí a estudiar el libro de Romanos como ese hombre. Pero ¿saben lo que pasa? Que ese hombre, la tentación un día pudo más que él. Cuando la Biblia dice que a nosotros no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero que nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecernos en el Señor y resistir la tentación y decir no, pero un día Él dijo que sí. ¿Y sabe lo que pasó? Vuelta abajo y sin freno. ¿Y en qué paró? Divorcio, nuevo matrimonio. ¿Y cómo paró la fiesta esa? En otro divorcio. Porque el día que quiso reconciliarse con Dios, la segunda dijo, nananina, de eso nada, te vas tú por ahí.
Ese es el mundo de hoy, pero es el mundo de hoy, de ayer y de antes de ayer, y eso es común y pasa. ¿Por qué? Porque así somos los humanos. ¿A qué distancia está? Miren, en esta iglesia había, porque ya murió, está con el Señor, él y su esposa. Vino a esta iglesia siendo un hombre de 40 y pico, de 50 años. Se llamaba Octavio Romagnach. Octavio Romagnach recibió a Jesucristo en esta iglesia. Y su esposa Margot recibió a Cristo ¿cuándo? En 1976. Y murió hace unos poquitos años. Por años fue parte de esta iglesia. Y me dijo una vez, Freddy, todos los días, tenía un matrimonio intacto. ¿Cómo quería a su esposa? Él le decía Margot. Margot. Y me dijo, Freddy, todos los días desde que yo recuerdo en mi memoria, todos los días, aun cuando no conocía a Jesucristo, yo le pedí a Dios, Dios mío, líbrame de alguien que se meta en mi camino y que rompa mi matrimonio. ¿Por qué una persona va a tener que orar eso toda su vida, todos los días? ¿Saben por qué? Porque la distancia que hay entre una persona y el pecado, ¿saben lo que es? La distancia. Una mala decisión, un desliz, y nos deslizamos. Y quién sabe a dónde para eso. ¿Por qué? Porque así somos los humanos, de imperfectos y de débiles. ¿Por qué tenemos que fortalecernos en el Señor? La distancia, si usted quiere fortalecerse en el Señor, usted tiene que leer la palabra, porque la palabra está conectada con Dios. Nuestra relación con Dios está conectada con el tiempo que le dedicamos a leer la palabra, para que la palabra entre en nosotros y nos fortalezca. ¿O usted piensa que el mensajito este de 30 minutos, de 35 minutos es suficiente combustible para aguantarlo usted en todos los ataques y todos los embates del diablo todos los días de su vida? El diablo está como león rugiente buscando a quien devorarse. Y yo estoy aquí esta mañana, mis hermanos, entre otras cosas, para decirle, por favor, bajen del pedestal a todos los hombres. En esta mañana, tú eres Cornelio y Pedro te está diciendo, levántate que yo soy un hombre como tú. ¿Cuántos son hombres como Pedro? Todos, todos. Que Dios nos libre, que Dios nos ayude a mantenernos fieles al Señor. Pero saben que cuando alguien le es infiel a Dios y cae, a mí no me sorprende ni me escandaliza. Me doy cuenta, eso ha pasado tantas veces. Alguien me escribió ayer o antes de ayer y me dijo, esta persona te estaba buscando el viernes por la noche aquí. Dice que estuvo 25 años en la iglesia. Y yo le dije, gracias por mandármelo a decir. Y es una persona que ganamos para Cristo en esta iglesia. Jovencito. Y hoy en día es un indigente, perdido, que se sabe versículos bíblicos, pero es un desastre. ¿Por qué? Porque el día que me lo encontré fumando cigarritos por la calle 40 montado en su Mustang, y cuando llegué, él no sabía que yo estaba en el semáforo al lado de él. Y yo le dije, pero fulano, pero tú fumas. Con el tiempo que tú llevas en el Señor, Dios no te ha dado victoria sobre ese pecado. Ese pecado, si tú le pasas la mano en tu vida, te lleva a cosas peores. Pues del cigarrito, empezó a tomar vino y decía, yo puedo dejar el vino, los cristianos podemos tomar vino, yo puedo dejarlo en cualquier momento. Y hoy en día es un alcohólico empedernido, perdido, durmiendo atrás del sedano. Me lo he encontrado. Durmiendo ahí en el basurero, atrás del sedano y de la vaquita, en Corahuela 97 Avenida. Y vino a buscarme, tuvo un rayo de memoria. ¿Dónde está Freddy? Yo no estaba por aquí. La distancia entre nosotros y el pecado es una mala decisión. Mis hermanos, levántate que yo soy un hombre como tú.
Levántense. ¿Saben lo que es? Este no es Superman. Hay gente que han pensado que sí. Pero no es Superman. Es un pecador que necesita a Jesucristo igual que tú y que yo. Ahora tú vas a la carreta. Yo no les aconsejo que vayan a la carreta a oír las conversaciones en el parqueo de la carreta. Por favor, vayan a otro lugar de más prestigio. Vayan al Rinconcito Colombiano, vayan a Sweetwater, ¿cómo se llama? A los ranchos. Pero no vayan a la carreta. Porque en la carreta lo que se oye es prohibido. ¿Cuál es el chiste? ¡Ja! El chiste, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Volar con los cristianos. Volar. ¿Qué tienen en común? Que las ovejas vuelan en la categoría de economía. Los pastores vuelan en primera clase. Y los apóstoles en sus aviones privados. Ay. Estamos en candela. Pero no me sorprende. Y lo peor del caso es que cada uno de nosotros le va a dar cuenta a Dios de su vida. No andes mirando la paja que está en el ojo de tu hermano. Mira la viga que está en el tuyo. Dios dice, no te preocupes de los demás. Las personas te van a defraudar. Las personas te van a desilusionar. El que debíamos de amarnos bien no lo hace. Y sin embargo Dios nos manda personas que no le debemos ni nos deben nada y sin embargo nos quiere. ¿No es Dios bueno? Dios es bueno. ¿Y saben qué? Nuestras expectativas no deben estar puestas en los hombres, deben estar puestas en el Señor. Las expectativas son demandas secretas. Hay gente que tiene demandas muy verbales. No, yo quiero esto y yo demando yo esto y esto de ti. Pero las expectativas muchas veces son demandas que no las decimos, las tenemos aquí adentro, pero ahí están. Y cuando la gente nos falla, nos ponemos muy mal. No es malo tener deseos y decir, Señor, esto lo pongo en tus manos. Yo quisiera que esta persona fuera así y así y así, pero lo cierto es que no está en mi control que sea así. Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Amén. Concédeme el valor para cambiar las que sí puedo cambiar. Y concédeme la sabiduría para poder distinguir la diferencia entre una y otra. Amén. Que Dios nos dé esa serenidad. Que Dios nos dé sabiduría. Que bajemos del pedestal a todos los seres humanos. Si mañana ustedes oyen algo horrible de mí, óigalo bien. Yo espero que no. Pero si lo oye, piense. Freddy me lo dijo. Que él de bueno no tiene un pelo. Está fajado por los palos para ser menos malo. Pero que el mal está ahí. Que Dios nos libre. Que Dios nos libre. Amén. Bueno, si usted está aquí y nunca ha recibido a Cristo, yo espero que usted no entienda la vida como un círculo. La vida como Dios la describe no es un círculo. Así las describen las personas que piensan que la vida continúa y usted se muere y viene y se encarna en otra vida. Y es un círculo que no tiene principio ni fin. No, Dios describe la vida como una línea recta que tiene un principio y un fin. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Culpable o inocente. Recibes a Cristo, Dios te declara inocente porque pagó tus pecados. Su Hijo murió, lo enterraron y resucitó para pagar tus pecados y los míos. Y el día que Jesucristo entró en mi vida, me dio la promesa, como se la ha dado a todos aquí, de que todo el que lo reciba a Él como su Salvador personal, el día que muera y que termine la línea de su vida, la vida tiene un principio y un fin. No es una rueda, no es un carrusel, es una raya recta, tiene un principio,
cuando fuimos concebidos y tiene un fin cuando inhalamos por última vez, y nuestro espíritu se va de nuestro cuerpo. Ahí nos vamos o con el Señor o nos vamos a estar alejados del Señor. Mi oración es que tú recibas a Cristo. La Biblia dice que si nosotros confesamos con nuestra boca, Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó entre los muertos, seremos salvos. Con la boca, con el corazón se cree para justificación y con la boca se confiesa para salvación. Amén. Dile al Señor: Jesús, yo creo en ti, yo te recibo, yo creo que moriste por mí. Yo lo hice un día y el Señor limpió y perdonó mis pecados. Y aquí estamos, ahí, luchando por continuar, como cantamos esta mañana, que caiga, que su espíritu, que su dulce espíritu nos inunde y que su fruto en nosotros siempre abunde. Amén. Dame un corazón conforme al tuyo, limpio, puro, que tu dulce espíritu me inunde y que su fruto en mí siempre abunde. Amén. Le voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque aquí nos damos cuenta. Hoy nos damos más cuenta que nunca, Señor, que el único que es digno de ser adorado, venerado, abrazado, el único que es digno de que besemos sus pies, eres tú, Señor. Apreciamos a otros, queremos, amamos a otros, pero Señor, no los endiosamos. Líbranos de tener dioses falsos delante de ti. Señor, no endiosamos a ningún hombre, los vemos y cuando fallan decimos: es humano, tiene también virtudes, y en vez de crucificarlo en mi corazón, voy a pensar en que tiene cosas buenas también. Porque todos los que estamos aquí tenemos virtudes y tenemos también defectos. Señor, ayúdanos a adorar al único que solamente tiene virtudes y no tiene ni un solo defecto. Ese eres tú, Señor. Y Señor, si hay alguna persona aquí que aún en este momento no te ha recibido, Señor, que hoy crea que Jesucristo es tu Hijo, Padre, y que tú lo enviaste al mundo para morir por nosotros, pecadores humanos, fallidos, imperfectos, que por eso Jesús vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Señor, si alguien aquí no lo ha hecho aún hoy, que en esta mañana pueda confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en su corazón, créelo, mi amigo o mi amiga, creer en su corazón que Dios no lo dejó en una tumba, lo resucitó. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Invócalo y dile: Jesús, sálvame. Si lo haces, el Señor te oye y te recibe. Todo el que viene a mí, dijo Jesús, yo no le echo fuera. Yo no le rechazo. Padre, gracias que aquí somos todos hermanos, que aquí no hay vacas sagradas. Señor, no lo hay ni aquí ni en ninguna iglesia. Que las vacas sagradas y las jerarquías las creamos nosotros por errores. Señor, que tú quieres que el mayor entre nosotros sea el más humilde y el más siervo. Señor, tú quieres, Señor, que todos nos querramos por igual. Tú no quieres, Señor, que nadie esté en un pedestal, nada más que tú. Y esta mañana, Señor, te colocamos a ti en el pedestal. Decimos que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Decimos, Señor, que a ti es a quien vamos a seguir. Que, Señor, cuando los hombres se aparten de ti, nosotros vamos a seguir al Dios de la Biblia y a la Biblia de Dios. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a ser consecuentes con tu palabra, a leerla, creerla y obedecerla en nuestra vida privada. Te lo pedimos. Y Señor, ayúdanos a salir de engaños
Quítanos los mitos. Elimina los mitos, Señor. Y danos entendimiento. Te lo pedimos. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Te damos gracias por la familia de la fe. Gracias por los hermanos. Gracias por lo que nos une. Señor, tenemos un común denominador que se llama Jesucristo. Él es nuestro denominador. Venimos de toda tribu, pueblo, raza, nación. Pero Señor, tú eres nuestro común denominador. Jesús. Jesús. Y Señor, vamos a vivir contigo por toda la eternidad. Gracias por este día. Bendice a mis hermanos y a sus familias aquí. Bendice a los que están aquí y a los que no han podido estar aquí hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Quién le da un aplauso al Señor? Un aplauso al Señor.